días a los estimados participantes. En el día de hoy iniciamos nuestro segundo encuentro sincrónico con la unidad número 3, titulada Desarrollo del proceso. Ya por lo menos se presentó la primera evaluación y precisamente para la segunda evaluación, que es dentro de 15 días, pues se desarrollará la unidad número 2 de la constitución del proceso, en la cual fue explicado en el primer encuentro sincrónico, más seguir con los requisitos y las normas establecidas para la presentación de trabajos. Bueno, en el tema del desarrollo del proceso, unidad número 3, la evaluación será un examen escrito en el cual se encuentra dentro de su plataforma para que en su debida oportunidad sea comenzado a desarrollar. Bien, sin más preámbulos en cuanto a temas de información general para ustedes, entramos con la materia. Bueno, acá dentro del desarrollo del proceso, pues sencillamente se van a comprender todos los momentos por el cual dentro del procedimiento civil, sobre todo, llámese procedimientos ordinarios, llámese procedimientos especiales, se producen constantemente dentro del proceso. Porque el proceso civil tiene una particularidad que dentro de su marco general, como lo es el procedimiento ordinario, también hay el desarrollo de procedimientos especiales que siguen prácticamente la misma línea del procedimiento ordinario. Pero dentro de este mismo procedimiento, pues hay una serie de figuras jurídicas, instituciones jurídicas que van a formar parte dentro de ese proceso civil. Y primeramente, pues tenemos los llamados sujetos procesales, los principios tanto constitucionales como generales dentro del procedimiento civil, los sujetos que actúan dentro del proceso, tanto a nivel del Estado como lo son el juez y los funcionarios que conforman el tribunal, secretario alguacil, más todos sus funcionarios auxiliares, y posteriormente quienes son los que impulsan el proceso, como lo son en este caso las partes, para luego entrar precisamente con aquellas instituciones que se forman dentro del proceso civil, caso de la demanda, tercería, las pruebas y la sentencia. Bien, siguiendo en nuestro orden de ideas, pues vamos a desarrollar en cuanto a los principios procesales lo relacionado con la constitucionalización del proceso, debido proceso y principios normativos. Estas dos primeras son muy importantes tenerla en cuenta, porque prácticamente a raíz de la reforma de 1999 de la Constitución, el proceso comenzó a tener esa connotación constitucional. Prácticamente desde que la persona, para resolver su conflicto, utiliza los órganos de la Administración de Justicia, pues a partir de ese momento es donde tenemos que el proceso comienza a tener ese cobijo constitucional. Es decir, prácticamente gran parte de la normativa de la parte dogmática, como lo son los derechos y las garantías, pues tienen que tener un tratamiento dentro del proceso en orden constitucional. Y de ahí partimos por lo que es el artículo 26, el artículo 49, el artículo 257, que precisamente persiguen al proceso como ese medio por el cual el ciudadano accede para la obtención de la justicia, y por otro lado, que el mismo proceso se constituye en el medio para la solución del conflicto y obtener la justicia debida. Por eso, tanto la constitución del proceso como el debido proceso, pues están enmarcados dentro de ese rango constitucional. Los principios formativos, pues son sencillamente las reglas, todo aquello en la cual dentro del proceso se tiene que seguir aunado o concatenado con la ley. Y por ello, en la lámina siguiente, ustedes pueden observar, participantes,
esos principios en los cuales se tienen que regir en todo proceso. Ellos los encontramos prácticamente en los 26 primeros artículos del Código de Procedimiento Civil, donde está el impulso, la oralidad, la escritura. Por eso, a muchos de los que presentaron actividad, sobre todo le hice la retroalimentación con respecto a la forma de presentación de los trabajos. Porque de esa manera, como vamos a presentar nuestros trabajos, así es como nosotros nos vamos a acostumbrar a redactar. Porque todo inicio en el proceso civil parte de un escrito. Y ese escrito tiene que cumplir unas formalidades, tiene que cumplir unos requisitos que la propia ley los establece para que ese escrito vaya a tener a la final el resultado debido, como lo es la obtención de la justicia y la solución del conflicto. Entonces, tenemos que partir de acá. La universidad es el medio por el cual vamos, como no, a obtener nuestro título de abogado. Pero ese título de abogado ya tiene que tener unas herramientas por el cual nuestro desempeño ante la administración de justicia, ante la administración pública, nuestro mismo desenvolvimiento con los clientes, pues sea de una manera que siga todos estos principios. Y uno de ellos es sencillamente la escritura. La rigidez, flexibilidad, inmediatez. En el proceso uno constantemente las partes tienen que estar muy vinculadas a lo que ocurra dentro del expediente, la economía, concentración, generalmente tratar de que todos los actos se hagan en un solo momento. La controversia, la paridad procesal, que es la igualdad, eso sí, desde el momento en el cual se cita a la otra parte, ya el proceso, ambos tienen los mismos derechos, las mismas garantías, las mismas oportunidades de participar en los mismos actos procesales. Por eso es que el debido proceso tiene una característica que es la igualdad. Legalidad, pues naturalmente tenemos que seguir todo en base a lo que marca el ordenamiento jurídico. La publicidad, la igualdad, sobre todo esto último, sí, porque generalmente desde el momento en que el expediente, la demanda es admitida y comienza a correr los diversos actos, ellos se archivan en un expediente y ese expediente pues tiene que ser mostrado a los fines de saber cómo va encaminado su juicio. Bueno, dentro de la llamados sujetos procesales, pues vamos a entrar primero con los que forman el órgano jurisdiccional, el órgano creado por el Estado por el cual en el desarrollo del proceso se accede a los fines de ir llevando a cabo cada una de las etapas o actos en la cual conforme el mismo. Y en esta institución pues está el juez, quien prácticamente es funcionario investido de jurisdicción, investido de autoridad judicial, y como lo dice ahí el concepto, pues su función está atribuida por la Constitución y demás leyes en cuanto a lo que es el concurso para la designación de los jueces, en cuanto a las funciones que debe cumplir, el marco de la jurisdicción, las competencias en las cuales él va a ejercer ese marco de la jurisdicción y, en fin, esa normativa que ahí te lo indico en la lámina, pues tiene que cumplir el juez con el fin de dictar sentencia, ejercer la jurisdicción, dirimir, darle solución a los conflictos y sobre todo la obtención de la justicia y que se cumpla el Estado de Derecho. Porque sencillamente el juez es el garante de que el Estado de Derecho se cumpla en cualquier nación, cualquier estado, cualquier país. Y más que todo en Venezuela, pues el juez pues tiene un protagonismo muy importante en el cumplimiento del Estado de Derecho. Bueno, bienvenida. Aquí la participante que se conecta en este momento, la señora León, para seguir con nuestra actividad. Luego, pues el secretario, que es el funcionario que viene enseguida del juez, el colaborador inmediato del juez en cuanto a la organización y administración del tribunal en la asignación de los trabajos que van a cada uno de todos lo que son los auxiliares, los llamados expedientes. Y el alguacil, más que todo, es el llamado funcionario de vigilancia, de observación, de que haya el orden en el tribunal, es generalmente el funcionario que anuncia
cómo se lleva la realización de los actos y más que todo también pues el encargado de la correspondencia, de realizar la citación en el momento en que es ordenada por el juez. En sí, toda esta actividad prácticamente de funcionamiento en cuanto a actividades anexas con el proceso y también con el juez. Y tenemos las partes, que sencillamente son pues, el lado por el cual el, el órgano jurisdiccional se activa. Porque precisamente entre la jurisdicción civil y como lo manda el propio artículo 26 de la Constitución y luego en el desarrollo del proceso, los artículos 12, 13, 14, en especial lo que es en cuanto al, al impulso y al principio dispositivo, pero sobre todo en el artículo 26 de la Constitución tenemos lo relacionado con 11 y 12. 11 y 12 el Código de Procedimiento Civil. Exactamente. Bien. Tenemos de que las partes son prácticamente las que ponen en actividad al órgano jurisdiccional. Esas son las partes. Porque basado en el principio dispositivo del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, en la cual en materia civil el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte. Y el propio artículo 26 de la Constitución, además de que para iniciar el proceso se necesita la demanda, la persona debe tener el acceso a los órganos de la Administración de Justicia. Pues bien, ese acceso y ese inicio del proceso por medio de la demanda se hace por medio de este último que se acaba de mencionar, la demanda. Y la demanda sencillamente es el documento por el cual se encuentra la pretensión, se materializa la acción. Ese acceso para obtener en la defensa de los derechos imponentes y la oportuna respuesta a la solución del conflicto, que es por medio de la sentencia, pues sencillamente eso lo hace la parte. Y la parte va a entrar ahí, va a entrar y va a llegar y saludar al secretario. No, la parte tiene que estar asistida y representada por abogados y somos nosotros los que hacemos ese documento. Por eso, a los que presentaron la actividad, de todas maneras, los que no presentaron, pues tiene su tiempo, una vez finalizado la última evaluación para presentar la actividad. Somos nosotros quienes hacemos la demanda. Pues precisamente nosotros los abogados, como somos los que hacemos la demanda, somos los que tenemos que tener esas técnicas de redacción, de presentación, de conocimiento del idioma, como lo es el castellano, de conocimiento de las instituciones jurídicas. Y por eso es que en nuestros estudios de la carrera de Derecho vemos una cantidad de derechos, porque todo eso lo vamos a ridicular dentro de la demanda que presentemos. ¿Por qué? Porque son las partes quienes activan, impulsan el órgano jurisdiccional para que ahí se comience el desarrollo del proceso. Pero esas partes tienen que tener un blindaje, tienen que tener unos requisitos legales por la cual van a ser adecuadas para la realización del proceso. Uno de ellos tenemos que es la legitimación, la cualidad, el interés. Bueno, aquí tenemos la lámina donde tenemos el elemento de las partes. Traigo aquí la definición del doctor Luis Loreto, en la cual toda persona titular de un interés jurídico propio tiene la cualidad para hacerlo valer en juicio. Y toda persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la cualidad de sostener en juicio. Ya que la parte, pues tiene que ver precisamente con esos elementos que le estoy diciendo anteriormente, con la legitimación, con la cualidad, con el interés, porque quien demanda tiene que hacerlo contra el otro que también tiene cualidad e interés propio para
poder sostener el ejercicio de los derechos a la defensa dentro de ese juicio. Entonces, esas partes también tienen que tener unos requisitos. No puede ir cualquiera. Cualquiera no puede ir. Tiene que existir una legitimación, tiene que existir una cualidad y que entre esas partes hubo la existencia de una relación material, de una relación jurídica material, por el cual al presentarse el incumplimiento, al presentarse el conflicto, el afectado accede al órgano jurisdiccional para actuar contra el que le produjo el daño, contra el que hizo el negocio y contra y producto de ese negocio que no se llevó a cabo, se incumplió para poder llevar a cabo el resultado de ese juicio. Entonces, aquí precisamente cómo nosotros vamos a determinar que esa parte verdaderamente es el demandante y es el demandado. Bueno, de acuerdo a la relación jurídico-material que ellos celebraron, por lo menos celebraron un contrato de compraventa. Primero tenemos que tener la existencia de la compraventa, que es una compraventa debidamente registrada. Ahí vemos, bueno, el daño lo sufrió el comprador o el vendedor. De acuerdo a quien haya sufrido el daño, pues el que mayormente demanda. Esas partes tienen que estar dentro de ese documento. Ahí no puede haber la existencia de otros, sino tienen que ser ellos. Si el comprador fue el que recibió, demanda al vendedor. Y si fue el vendedor, demanda al comprador. Tiene que ser entre los que existan dentro de esa relación jurídico-material. Por ello, aquí tenemos en cuanto a la legitimación, pues la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio tiene la legitimación para hacerlo valer en juicio. Y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la legitimación para sostener el juicio. Es decir, que ambos, sea demandante o sea demandado, hay interés para actuar y para defenderse dentro del juicio. Eso es lo que precisamente consiste el punto de la legitimación. Y ante la legitimación, pues, la capacidad. Y aquí tenemos que remontarnos al derecho civil personas. Cuando uno estudia a la persona, generalmente uno la ve desde dos puntos de vista, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista natural, la persona para poder actuar en juicio ya debe ser una persona mayor de edad, gozar del ejercicio de sus derechos y tener habilidad, es decir, capacidad para poder desenvolverse dentro de la realización de actos o negocios jurídicos. Y por ello tenemos la definición del artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, citado por el doctor Reyen Romberg, cuando dice, son capaces para obrar en juicio las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionarse por sí mismas por medio de abogados, salvo las limitaciones establecidas en la ley. Entonces, cuando el legislador nos está indicando que pueden actuar por sí mismas, bueno, aquí les hago una aclaratoria, cuando actúan por sí mismas van asistidas por abogados, Entonces, siempre el abogado vamos a estar presente, bien sea que lo asistamos o por medio de apoderado. Por medio de apoderado es que nos otorgan un poder, un instrumento poder para en nombre de ellos poder actuar. Y para dar el poder, pues igualmente tienen capacidad. Esa capacidad arranca a partir de los 18 años. Y la limitación establecida en la ley se da sobre todo cuando se presenta la incapacidad a través de la interdicción o en el caso de los niños y adolescentes, en la cual su capacidad es complementada por su representante, que en este caso serían sus padres. Tenemos lo relacionado con la tercería, que es una actuación de terceros cuando se ven afectados en sus derechos y van a formar parte del juicio principal. Aquí se lleva a cabo un procedimiento que en el tema de procedimiento ordinario se irá a dar ese punto y surge dentro del mismo procedimiento, se lleva a cabo un expediente paralelo, lo que llaman un cuaderno separado, y ahí pues la tercería va funcionando de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimiento Civil. Tenemos las formas por el cual se da esa tercería, que es
por la forma voluntaria y la manera forzosa. La voluntaria mayormente es cuando existe lesión de derecho. Puede ser que se afecte un derecho real, se puede oponer al embargo, y está también la llamada adhesiva, que es la colaboración que se le da a una de las partes por medio de ese tercero. Y está la llamada forzosa, pues es una tercería en la cual es llamada por la ley, sobre todo para eh, prácticamente obligar a determinado tercero que entre dentro de la causa por ser persona importante dentro del resultado de ese juicio, y en la cita de saneamiento y garantía en el caso de los contratos de venta, para aclarar de que si la venta de ese bien se llevó a cabo por medio de este, las generales de ley. Aquí, antes de entrar a las pruebas, pues quiero recalcar sobre todo, y por favor, nosotros como abogados tenemos que ser muy claros de que tanto el tema de las partes en el proceso es verdaderamente fundamental para el éxito, primero, de que los procedimientos se desarrollen de una manera legal y legítima. Segundo, presentar situaciones por el cual no se presenten falta de cualidad, incapacidad, etcétera, y sobre todo de que lo que se reclama, que es la pretensión, y eso se tocará en el tema del procedimiento ordinario, pues sea verdaderamente donde el juez tiene que administrar justicia. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, y todo va a depender del estudio del caso que se le haga a las personas. Bien, entramos a dos puntos importantes que también forman parte dentro del desarrollo del proceso, como lo es la prueba. Y la prueba, pues, es esta actividad que llevan a cabo las partes en su momento oportuno, en donde se demuestra lo que se alegó y lo que se ejerció en el derecho de la defensa. Y de esa manera es como el juez precisamente va a decidir en la sentencia. Por ello es que la prueba es el acto de la parte. La parte es la que manifiesta los hechos por el cual debe probar. Y esas pruebas, pues también están establecidas en la ley, tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. Por ello, como lo estoy diciendo de la lámina, no es un acto de la parte, no es un acto del juez, sino un acto de la parte. Por lo tanto, las partes suministran el material probatorio al juez, del mismo modo que suministran los temas de las pruebas en sus alegatos. Es una manifestación del principio dispositivo en que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos. Y eso es lo que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que se procurarán conocer en los límites de sus oficios. En sus decisiones, el juez debe atenerse a las normas de derecho, a menos de la ley lo faculte con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos. ¿Qué significa alegado y probado en autos? De acuerdo a lo alegado y probado en el expediente. Por eso es que la actividad de prueba es una actividad muy delicada, es una actividad donde cuando nosotros estamos ya en un lapso de pruebas tenemos que estar muy pendientes desde el conteo de los días para promover, el conteo de los días para evacuar, y cuáles son las pruebas que, por su carácter privilegial, tienen una oportunidad que se puede extender un poquito más del lapso de prueba. Bien, tenemos la carga de la prueba, que naturalmente la tiene la parte que va a probar lo argumentado, tanto en la demanda como en la contestación. El fundamento legal, el 506 del Código de Procedimiento Civil, como lo dice, es una categoría jurídica autónoma independiente de las nociones en la obligación y en el deber,
que al no ser ejercida se traduce en la pérdida de alguna de las ventajas o beneficios para las partes que tienen encomendado el conocimiento. Entonces, se enfoca a las partes. Todo lo que tiene que ver con las pruebas lo hace la parte. Mayormente lo que es la carga de la prueba, lo que es la promoción de las pruebas, lo que son la manera como se materializa el desarrollo de esa prueba que se hace en el acto de la evacuación de las pruebas, pues eso más que todo corresponde a la parte. Tenemos el 506, donde dice las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pide una ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte probar el pago de los hechos extintivos de la obligación y de los hechos notorios, pues no son objeto de prueba, aquellos que no necesitan naturalmente de prueba. Y tenemos, además de la carga, el sistema, las reglas de aplicación de la carga y la prueba. Hay 3 reglas que por lo general son las que se aplican cuando la parte afirma y existe, cómo se tiene que resolver cuando la parte afirma y no existe, pues naturalmente va a ser negado, dado que ha sido probado y generado la certeza en la cual el juez debe formularla. Está probando que no y declarará que no dará lugar a consecuencia jurídica prevista en la norma. Y el hecho afirmado no ha llegado a ser probado su existencia o inexistencia, la cual no se ha producido la certeza sobre el mismo, ni positiva ni negativa. El juez tiene que dictar la sentencia, sobre todo en el litigio, estimando o desestimando lo en la demanda. Bueno, mira, aquí sencillamente para poder explicar estos 3 argumentos por el cual se aplica la carga de la prueba, sencillamente ese va a ser el resultado de la sentencia, por lo menos en el primer caso. Si se afirmó el hecho y se probó, pues naturalmente el juez lo va a declarar como válido, como plena prueba, y por lo tanto, pues la demanda va a ser declarada con lugar. Si en el segundo caso fue afirmado por la prueba, no existió, y ha sido probado, pero no en una forma en la cual convincente, utilizando este mecanismo es donde se puede ver las llamadas sentencias parcialmente con lugar. Es decir, es una sentencia donde hubo una razón, pero no quedó por hecho ratificada esa razón. Y en el tercer caso, precisamente es cuando la demanda va a ser declarada sin lugar, porque si usted afirma un hecho en la demanda, tiene que probarlo. Y si lo afirma y no lo prueba, si existió o no existió, entonces sencillamente el juez no puede abstenerse a denegar justicia, y por lo tanto esa demanda va a ser declarada totalmente sin lugar. Ese es precisamente lo que se utiliza en cuanto a la aplicación de la carga de la prueba a los efectos de dictar la sentencia. Y ya en cuanto al sistema probatorio, pues los sistemas probatorios generalmente utilizan, primero está el de la tarifa legal, que son de acuerdo a las normas establecidas en la ley. Venezuela pues tiene parte de la tarifa legal con respecto a las normas del Código Civil y el Código de Procedimiento Legal. Sin embargo, basado ahora en los nuevos principios dados por la Constitución, por las propias leyes de la República, las nuevas leyes procesales que hay, y hasta el propio Código de Procedimiento Civil, aunque estamos esperando su reforma, que debe, bueno, no sé si será en esta Asamblea Nacional, pero ya por lo menos hay una primera discusión aprobada. Tenemos un sistema en donde prácticamente, además de la tarifa legal, del sistema de tarifa legal, se utiliza lo que se llama el sistema de la sana crítica y de la equidad, es decir, el juez basado en sus máximas experiencias, en los criterios de la justicia, del debido proceso, de la tutela efectiva, pues también valora cómo ese tipo de pruebas que se presentaron dentro del proceso, que se evacuaron dentro del proceso, puedan servir para demostrar la verdad y de esa manera, pues, declarar la demanda con lugar como debe ser. O si esa prueba no demostró
como lo que tenía que demostrar, pues también podría declarar una demanda sin lugar, y a lo mejor pues lo que se estaba pidiendo no tenía razón de ser. Entonces tenemos que, en Venezuela se manejan prácticamente dos sistemas: el sistema de la tarifa legal y el sistema basado en la equidad, la sana crítica, las máximas experiencias. Y esto mucho juega con los estudios, con la preparación y con los análisis que el juez hace en cuanto a la demanda, en cuanto a la contestación y en cuanto a las pruebas que se presentan. Bien. Y por último, pues tenemos el acto, que ya este es el acto del juez, que es la sentencia. Aquí es donde se ejerce la jurisdicción. Aquí es donde el juez va a administrar justicia en el ejercicio de la jurisdicción. Y precisamente la sentencia, pues lo que se dicta es precisamente resolver la pretensión que está en la demanda, con lugar o sin lugar. ¿Qué es lo que resuelve? Lo que pidió la parte en la demanda. Eso es sencillamente lo que ocurre en la sentencia. Por eso tenemos aquí esta pequeña definición, en la cual es el principal objetivo de la función jurisdiccional de administrar justicia, en la cual está destinada a la creación del juez de una norma jurídica individual y concreta necesaria para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares. La sentencia no es otra cosa que en su esencia, sino la norma jurídica individual y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de la parte en el conflicto. Por ello, la sentencia se define en mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en el cual se acoge o rechaza la pretensión para hacer valer el la demanda. Sencillamente, lo que les dije anteriormente, pues eso es lo que hace la sentencia. Porque la sentencia no es solamente que la dicten con lugar, también una sentencia puede ser con sin lugar. Y una sentencia, de verdad que había razones para dictarla sin lugar. Entonces, eso, sencillamente por eso, uno desde el principio, quien se es demandante, quien se es demandado, está en su momento por procesal debido, como lo es la demanda, como lo es la contestación, en blindar todo ese mecanismo para el ejercicio de las pruebas y cómo se va a comprobar que esa es la pretensión, que debe ser dictada con lugar, o la pretensión no da lugar a que se dicte una sentencia en contra, y para ello sí tiene que haberse desarrollado todo el procedimiento, porque la sentencia ya es el acto de la finalización del procedimiento. Y el juez, para dictar la sentencia, pues lo va a hacer basado en lo alegado, demanda y contestación, y probado por las partes. La sentencia en el 243 se indican los requisitos que debe tener: la indicación del tribunal, la indicación de las partes o apoderados, una síntesis clara, precisa y lacónica de todo lo ocurrido en el dicho, los motivos de derecho y de derecho de la decisión. Aquí es donde el trabajo del juez se basa en argumentos, demanda, contestación y en la valoración que se le hace a las pruebas. Y luego de derecho, porque el juez se apoya mucho en la jurisprudencia, en criterios doctrinales, en las normas jurídicas para dictar la decisión. La decisión, bueno, expresa positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún momento pueda absolverse la instancia. El juez tiene que decidir. El juez tiene que decidir. Sea a favor, sea en contra, pero él tiene que decidir. Eso sí es un mandato de ley y por lo tanto la absolución de la instancia no existe. ¿Qué dure tiempo dictando sentencia? Bueno, todavía este código pues lo permite. Cuando tengamos el nuevo Código de Procedimiento Civil, Dios quiera no se demoren mucho en aprobar el nuevo código, pues prácticamente esa sentencia se va a decidir es una vez finalizado en la audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas, una vez finalizado, por lo menos el juez dicta el dispositivo y se da un tiempo de unos 5 o 10 días, por lo menos la jurisdicción laboral lo tiene 5 días, y la jurisdicción penal 5 días, la jurisdicción agraria, perdón, la jurisdicción laboral 10 días, todas las jurisdicciones, mayormente las que ya tienen el nuevo proceso como lo es, tanto la parte de sustanciación y mediación y la parte de juicio, tienen 10 días para ya dictar el contenido de sentencia, pero una hora después
por lo menos dictan el dispositivo, que es la decisión, si tiene razón o no tiene razón, si está con lugar o si está sin lugar. Solamente el procedimiento que no lo tenemos acorde es el procedimiento civil, puesto hay una primera discusión aprobada, pero la otra discusión, pues, no sé cuándo vendrá. Bueno, clasificación de las sentencias definitivas y interlocutorias, mayormente la definitiva es cuando se dicta al final del juicio. Las interlocutorias resuelven situaciones que se han presentado dentro del proceso. Y luego tenemos otro tipo de sentencias, definitivamente firme, absolutorias, condenatorias, constitutivas, declarativas de condena, de primera, segunda instancia y de reposición, que también se produce en el proceso. Y hay otras formas también de terminar el juicio. Y aquí más que todo participan las partes. Las partes mayormente participan dentro de este proceso, que es la conciliación y el disentimiento. En el primero, generalmente actúan las dos, se ponen de acuerdo y pueden resolver el juicio por medio de una conciliación, igualmente por medio de una transacción. En el primero, en el desistimiento y convencimiento ya es un acto unilateral. El primero de la parte demandante, el segundo de la parte demandante. Desiste la demanda, es decir, se retira el juicio, lo intenta en otra oportunidad, y el convenimiento, bueno, el demandado acepta todo lo que le dijo el demandante, y por lo tanto, pues casi que tiene el juez que decidir a favor del demandante. Y la perención es una de las formas de terminar el juicio, pero aquí no es ni por acuerdo de partes, ni porque uno se retiró y el otro aceptó, sino sencillamente por la falta de impulso procesal. Al no haber el impulso procesal debido, el juez, pasado los tiempos que dice el Código de Procedimiento Civil, declara la perención y la demanda se podrá intentar 90 días después. Es decir, esta última sí es prácticamente lo que yo llamo un castigo a el impulso procesal. Y ese castigo verdaderamente va para nosotros los abogados. Porque muchas veces dejamos dormir los expedientes, no impulsamos la citación, no impulsamos los demás lapsos, y por eso, al declarar una perención, pues ese juicio termina y después hay que volver a intentar otro. A lo mejor no se sabe ni en qué condiciones se pueda intentar ese nuevo juicio. Bien, este, eso pues corresponde la clase de hoy. La participante, Leonardo Molina, se acaba de conectar. A ver si hay alguna pregunta por parte de ustedes en cuanto a lo que se desarrolla el proceso. Este tema va a ser evaluado en forma escrita, es un examen escrito. Aquí con este tema es como resolver un examen, aquí ustedes no me tienen que meter, que sin bibliografía, que sin introducción ni nada de eso, no. Aquí es un examen con unas preguntas que se le van a hacer relacionados con lo que se dio del texto, por lo menos con respecto a los principios. Mire, los principios tenemos que tener muy presentes los principios cuando se está desarrollando un proceso, el debido proceso, la oralidad, la escritura, por favor, la escritura, la presentación. Esos son algo tan sencillo y como a veces pues se cometen hasta errores de una manera como muy infantil con no aplicar los principios, la igualdad, ¿ves? El impulso, el estar mirando el expediente. Bueno, cuando se está empezando en esta carrera, mire, uno tiene que acostumbrarse a ir 2, 3 veces al tribunal para ir mirando los lazos, estar pendiente de las tablillas, todo eso, porque todo eso es como llamamos nosotros popularmente, son gajes del oficio del abogado. Y si el abogado no se pone a estar pendiente de las tablillas, no mira el expediente, qué es lo que se está haciendo y eso, entonces se presentan lapsos de prevención, de preclusión y ahí pues, prácticamente se queda mal con el cliente por un lado y también con nuestra misma profesión. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿O hasta ahorita estamos todos claros? Bien, bueno, entonces hemos finalizado la clase de hoy y ya para el día 26, ajá,
Bueno, el día 26 de junio se estará comenzando a evaluar la segunda unidad. Tienen estos días para que vayan preparando su material, vayan introduciendo, por favor, no dejen a último día. Ya prácticamente en esta segunda unidad la plataforma se abrió desde el 1 de junio, o sea que ya pueden ustedes comenzar a introducir la segunda evaluación e ir preparando, como se dice, con tiempo, el tema, el desarrollo para las respuestas de la tercera evaluación. Es así, casi a mediados de este mes de julio, pero con tiempo pues se le da su clase para que vayan preparando su material. Bueno, todavía nos quedan algunos pequeños minutos. Aquí el amigo Leonardo Molina, lo veo conectado, que estaba también conectada. Preguntas, porque sobre todo con respecto a los formatos de los márgenes, por favor, en eso hay que tener mucho cuidado, porque generalmente en los expedientes pues todo lo presenta uno escrito, una demanda, casi que ya y más que todo en computadora se presenta eso, y no es que no se haga también a mano, todavía pues hay escritos que se pueden hacer a mano, pero generalmente si vamos a utilizar el tipeo a través de computadora o a través de máquina de escribir, todavía quienes puedan tener su máquina de escribir, pues hacer las cositas pues cumpliendo las reglas de los márgenes. En los escritos de los tribunales generalmente pues lo que se observa son las reglas normales. 3 centímetros por el lado tanto derecho como izquierdo y 2,5 centímetros en la parte superior y en la parte inferior. La letra, la sangría normal, el espacio normal de 1,5 centímetros para que pueda ser leíble. Y si trabajamos con mano, pues si utilizamos caligrafía de método Pavel, pues tratar de hacerlo lo más legible. Y si no, letra de molde, porque esos escritos generalmente pues lo leen el juez. Entonces hay que ser muy claros en lo que se pide, en lo que se solicita, en lo que se defienda, porque todo eso a la larga el juez lo va a observar. Bueno, tenemos aquí otra, por lo menos en cuanto, otro punto dentro del proceso. Este, los funcionarios, bueno, generalmente pues ellos hacen su trabajo desde un punto de vista muy profesional, muy jurídico, pero también nosotros como abogados pues tenemos que estar a esa misma altura para que el desarrollo del proceso pues se haga de una manera justa y equitativa, legal sobre todo, y más que todo en cuanto a los resultados que es con la sentencia. En el punto de las partes, mire, en eso pues voy a recalcar mucho esa palabrita, el blindaje. El blindaje es muy importante que nosotros seamos conscientes de cómo se debe actuar en el juicio. Verdaderamente, a veces los resultados no se dan porque desde que las partes no fueron lo suficientemente sinceras con uno, pues ahí es donde muchas veces empiezan las los inconvenientes en todo lo que tiene que ver con el verdadero desarrollo. Entonces, por lo menos el tema de la capacidad. Sí, eso se sabe, la persona tiene que ser netamente capaz. Si se va a trabajar con una persona que por lo menos pasa de 70 años, esa persona ya tiene que tener por lo menos una autorización o por lo menos tener el visto bueno de un médico psicólogo, de un médico psiquiatra o de un neurólogo en la cual esa persona pues puede desenvolverse en el juicio, porque si no, en el tribunal puede ser objetada. En el momento en el cual por lo menos realizan el tipo de negocio, de acto jurídico que va a entrar dentro de una relación material, la manera como se hizo, que se cumplieron los requisitos, ese documento
que se va a introducir como documento fundamental tiene que estar muy bien elaborado para que ese documento posteriormente no pueda ser objetado. Sobre todo en los actuales momentos, con esto de la divisa, ser muy explícitos cuando se redacta el documento, colocar tanto lo equivalente en la moneda nacional y en lo que vale la divisa. ¿Ve? Porque es que cuando algo queda muy dificultoso, entonces ahí es donde posteriormente viene el choque con el marco legal y muchas veces pues la solución tiene que buscarse hasta de vía conciliatoria y la vía conciliatoria no es algo que se dé de inmediato. La vía conciliatoria muchas veces resulta, pero ya al final del juicio. Bien, recalco un poco. Con respecto al litisconsorcio y la sustitución procesal, pues estos son puntos relacionados, el primero, con la pluralidad de partes, porque la parte no solamente puede ser la persona individual, puede ser una persona jurídica, o puede dentro de una persona individual ser varias las partes, pues no puede ser varios los demandantes, varios los demandados. Generalmente los relacionados con los juicios donde intervienen las comunidades, llámese partición sucesoral, también la partición normal. Generalmente se pueden presentar varios demandantes o varios demandados. Ese es el caso de los litisconsorcios que tienen su cualidad también para actuar en el juicio, la sustitución procesal, en el caso cuando ocurre la muerte de una de las partes, se sustituye por los herederos. Y se sucede con los herederos. Y está la sustitución procesal, que también ocurre mucho cuando ocurre la cesión de los derechos litigiosos, en la cual una parte compra los derechos litigiosos y en ese momento pues pasa a ser parte en este juicio. Bien, bueno, estimados participantes, pues gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta o hasta el momento estamos claros con respecto a las presentaciones de las actividades. Viene una segunda evaluación, por favor, tratar de presentar las actividades, no dejar actividades sin presentar, porque después entonces vienen los inconvenientes para poder tener sus 4 notas, que es el obligatorio aquí en la universidad para aprobar todo lo que. Claro, también debe ser, pero tendría que hacer unas buenas actividades, pero con 4 evaluaciones bien presentadas, tranquilamente se aprueba la materia.